Que el Señor les bendiga en esta mañana y sean bienvenidos cada uno de ustedes. A los hermanos, amigos que nos sintonizan o nos escuchan, nos ven por la página de Facebook, ¿verdad? Todos sean bienvenidos también en casa y aquí, esta mañana también en la casa del Señor. Sí, ya se ve la diferencia de las vacaciones, ¿verdad? Ya, como decimos, ya estamos realitos aquí, pero qué bueno por cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana, que verdaderamente el propósito sea adorar el nombre del Señor. Y bien, como ya las hermanas ya dan la bienvenida aquí a la familia, que por algunas veces nos han visitado, ahora esperamos tenerles más seguido por lo que... Y aquí también a nuestros hermanos, sean bienvenidos también nuevamente a la casa del Señor. Creo que son los papás de hermana Claudia. Y así cada uno, sean bienvenidos y que verdaderamente nosotros podamos gozarnos en la presencia del Señor hoy y siempre, ¿verdad? Bueno, estamos en una época donde empezamos a oír los villancicos, ¿verdad? Es normal escucharlos, en los templos o en las iglesias, como decimos. Es normal que escuchemos los villancicos en los centros comerciales, ¿verdad? Aquel ambiente que se escucha, se anuncia una época de Navidad. Bueno, es un comercio. Para el mundo es un comercio, para nosotros es un evento importante, es una realidad en nuestra vida saber de que Jesús vino al mundo. Vino por nosotros, vino por usted y por mí. Les invito a abrir en sus Biblias en Isaías capítulo 9. Es un párrafo conocido donde nosotros podemos ver cada detalle. Y si vemos nosotros algo o la importancia de poder conocer a Jesús como nuestro Salvador, a Jesús como nuestro Dios. Alguien que no reconozca a Jesús como el Señor, creo que no está bien sintonizado, ¿verdad? No está ubicado. Pero si nosotros verdaderamente, como la palabra, el centro de todo el mensaje de la Biblia es Jesús, y que nosotros verdaderamente podamos atender bien la palabra de Dios. Isaías capítulo 9, vamos a ver unos versículos. Dice la palabra del versículo 1 al versículo 7. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos, Señor Jesús, agradecerte por
tu palabra a esta hora. Queremos, Señor Jesús, que sea tu Espíritu quien llegue a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Algo espectacular que nosotros podemos ver en la palabra es de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. El plan o el propósito de Dios de redimir al mundo. No es algo que Dios se sacó de, como decimos vulgarmente, de la manga para ver qué iba a hacer ahora, si es que todo ya se le había salido de control. No, Dios tenía un propósito. Dios tenía un plan y el plan de Dios es perfecto. Y ese es lo bueno para nosotros. Porque si nosotros, siendo imperfectos, tenemos a un Dios que es perfecto. Y bueno, tenemos grandes ventajas nosotros en esto. Pero ver el plan de Dios, ver Dios desde un principio, ver la necesidad que estaba en el mundo o que iba a acontecer en el mundo. Recordemos desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios empezó a anunciar a Jesús. Desde ahí lo anunció, desde la caída del hombre. Desde ese momento Dios empezó también, o ya lo anunció al mundo, anunciando de que la simiente de la mujer iba a vencer al diablo. Y este te herirá en la cabeza. Hablando de Jesús, cuando Jesús iba a vencer a la muerte también, ¿verdad? A Satanás en la cruz del Calvario. Desde ahí empieza Dios a anunciarle al mundo de que el que iba a venir no era un debilucho, no era cualquier persona, no era un diosito, no era un dios que como los dioses de los griegos que pasan, que quedan en la historia. Solo están las estatuas nada más de los dioses griegos, de los grandes dioses que se mencionan en la historia del mundo. Pero nuestro Dios no solamente quedó, no está palpado en una plataforma, en algo ahí, sino que Él vive y reina en nuestros corazones. Ahora, vemos aquí nosotros Isaías, 700 años, está hablando de Jesucristo, está hablando del Hijo de Dios, está hablando del Redentor del mundo, que iba a venir, lo anuncia. Y dice, vemos nosotros aquí lo que dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. Vemos aquí, Jesús, Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Esa luz iba a venir al mundo, esa luz que el mundo esperaba, y lo sigue necesitando esa luz de Jesús. Mientras el ser humano, mientras nosotros no nos acercamos a Dios, no buscamos, no vamos a encontrar esa luz. Ahora, pero Dios nos da a cada uno de nosotros esa oportunidad de conocer a Jesús como nuestro Salvador. Dice la palabra que no hay nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo en quien nosotros podamos ser salvos. Si nosotros buscamos ahí un nombre de Jesús en la Biblia, ¿dónde aparece en el Antiguo Testamento alguien que se llamó Jesús antes? No lo vamos a encontrar. No hay otros nombres, pero no se encuentra alguien que se llamó Jesús. Bueno, Jesús significa Jesús salva o Jehová salva o el Salvador. Para nosotros sigue siendo el Salvador, no es un personaje fantástico de la ideología del hombre, sino que es alguien que Dios preparó para venir con nosotros. Lo que dice Juan capítulo 1 también, ¿verdad?
En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Desde un inicio. No es de que ahí nomás salió nada más y saber de dónde saldría. Pero Él estuvo en la creación. Jesús estuvo en la creación del mundo. Y vemos nosotros cómo los hombres en el Antiguo Testamento, profetas, lo anunciaron. Que el mundo, para el mundo no es algo que no lo entiende, pero nosotros podemos ver cómo Dios preparó todo el recorrido. Si nosotros vemos nosotros en el caso de San Mateo capítulo 1, vemos ahí todo aquel listado de personajes que vemos nosotros ahí. Leemos personajes en el Antiguo Testamento que los encontramos en San Mateo capítulo 1. Ahora, uno dice, bueno, pero si esta persona, vemos comportamientos de personas ahí dentro de todo ese listado. Pero el plan de Dios, cuando Dios lo va a usar a usted, no importa cómo usted esté o cómo yo me encuentre. Cuando Dios me va a usar, Dios me va a usar. Como decimos, ¿verdad? Si usó a una burra o a un burro para que le hablara a Balaam, a un hombre, bueno, porque Dios usa todo medio. Porque todos somos creados por Dios. Ahora vemos nosotros aquí en Isaías capítulo 9, 700 años, Él viene anunciando a Jesús. Está anunciando a Jesús, anunciando al Salvador del mundo. Y vemos más adelante, dice el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y seguimos viendo nosotros algo que el mundo sigue despreciando. El mundo sigue despreciando lo que Dios tiene para hoy en día, para nosotros, para este mundo perdido. El mundo necesita conocer de Dios. Necesita escuchar de Jesús. El mundo necesita escucharlo. Se ha venido anunciando de Jesús miles de años. Pero el mundo necesita seguir escuchando a Jesús. ¿Quiénes son los que tienen que anunciar? Somos nosotros como iglesia. Somos nosotros los responsables de anunciar de Jesús. Y si vemos nosotros algunas profecías mesiánicas, y yo quiero que miremos ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Quiero que tenga su Biblia ahí. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, yo voy a dar unos versículos, si usted los puede ver ahí. Ahí dice Miqueas, oh tú Belén Efrata, eres la más pequeña entre los miles de Judea. De ti saldrá hacia mí aquel que será el gobernante en Israel. Y su avance será desde el principio hasta el día de la eternidad. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas anunciando la venida de Jesús. Está anunciando que un día, aquí no dice, no menciona fechas, pero el mundo esperaba aquel Dios que iba a ser encarnado, la encarnación de Dios. Y vemos también aquí en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué significa Emmanuel?
Dios con nosotros. ¿Cree usted que Dios está con usted? ¿Dios está aquí con nosotros? Sí, Él es el Emmanuel. Siempre ha estado con nosotros. Y aunque nosotros nos apartemos, Dios sigue siendo fiel en su presencia. Él sigue siendo fiel con nosotros. Porque Él ha prometido, bueno, más que todos nosotros como hijos de Dios. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, aquí está el Emmanuel que presenta también Isaías, Jesús, el Hijo de Dios. Y vemos también aquí en Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19. Deuteronomio, para quienes los quieran buscar, Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19, dice la palabra: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras de él, ha de hablar en mi nombre, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Deuteronomio 18, 18 y 19. Jesús mismo, ¿verdad? Él se enfrentó a tantas situaciones en su ministerio, pero Él decía la verdad. Él dijo la verdad siempre. Nunca salió pecado de su boca. Bueno, y vemos, ese era uno de los propósitos de Jesús también. Él no vino a politizarse, a modernizarse, adaptarse a este mundo, sino Él vino cumpliendo su propósito. 3 años, pero fueron bien predicados, ¿verdad? Aquí Isaías, vemos en el versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido. Aquí está hablando plural, un niño nos es nacido. Jesús vino para todo el mundo. Jesús vino a nacer por todos nosotros. Un niño nos es dado, dice Isaías. No era el Mesías. Y recordemos, quienes ya sabían de historia, ya andaban pensando en esto. Por ejemplo, ya en la época de Jesús, esta palabra los ponía a temblar a ellos. Porque ellos pensaban políticamente. Pensaban de que alguien los iba a destronar, por ejemplo, en ese tiempo, el rey Herodes. Pero Jesús no venía a destronar a ninguno. Él ya venía con corona. A Él no lo iban a elegir. Él ya venía con corona. Él ya venía con trono, porque Él dejó su trono y vino a nacer por nosotros. Creo que si nosotros pensamos en la clase social o en la clase de vida que Jesús tenía, solo ser de la realeza, Jesús, su descendencia era de la realeza también. Ahora, en lo espiritual, Él dejó su trono y por eso Pablo dice que se despojó, dejó todos. Él dejó su cetro y se humanizó. Lo peor que Jesús haya hecho por nosotros fue serse igual que nosotros. Pero como el amor de Dios es grande, Dios es amor, dice la palabra. Imagínense Él ser igual que nosotros. Ayer pensaba en esto, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel. Hablamos de Israel. Bueno, yo no sé, pero ¿quién no quiere Israel? En mi caso, yo sí quiero Israel. Quiero ir a Israel. Y muchos anhelamos, tal vez alguien diga, ¿quién de todas maneras ir a Israel? Es como ir a otro país. Pero pensando en esto, Israel, digamos, de donde Jesús llegó a Jerusalén,
a Judea, a Belén, llegar, como dice Isaías aquí, a Efrata. Tal vez él no nació en Jerusalén, en la capital, en un lugar, en un hospital lujoso, en el hotel 5 estrellas. Ni siquiera eso tuvo el gusto Jesús, ¿verdad? Si le preguntan a usted dónde nació, puede ser que usted sepa dónde nació. En un buen hospital privado o público. Pero nacimos en buenas condiciones. O si nació en casa por cualquier cosa, pero nació en buenas condiciones. Ahora Jesús, siendo el rey, siendo Dios, bueno, él no nació por lo menos, decimos, en un buen hospital, ni público ni privado, ni podemos decir en una cama, ni en una buena casa, ¿verdad? No, ahí por donde está el zacatillo de las vacas, ahí arréglenle una cosita nada más porque ya iba a dar a luz María. Pero recordemos, desde antes él viene siendo anunciado. Ese lugar no se le quita a Jesús. Siendo Dios, él era anunciado, fue anunciado por los profetas. El propósito de Dios siempre estaba en pie. No había nada que se haya, que se le haya olvidado un detalle a Jesús, a Dios. Todo salió perfecto. Y hasta hoy en día el plan de Dios sigue siendo perfecto. Porque Dios así es, hermanos. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Lamentablemente nosotros tenemos como en poca cosa, voy a decir así, en poca estima lo que Dios es para nosotros. Nos olvidamos de la clase de Dios que tenemos. Nos olvidamos de las cualidades de Dios en nuestra vida. Cuando sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios majestuoso, es un Dios que todo lo sabe. Él está en todo lugar, es omnipresente, omnisciente. Pero a veces nos olvida esa parte. No tenemos a un Diosito, ¿verdad? Como dicen algunos, Diosito te bendiga o que Diosito esto. No, nuestro Dios no es Diosito, es un Dios grande. Por eso dice el coro, tenemos un Dios muy, muy grande. Él es maravilloso. No lo podemos cargar en la bolsa, ni en la billetera, ¿verdad? En nuestro corazón. Eso es lo más importante. Por eso ese mismo Dios cumplió ese plan. Y por eso dice Isaías, dice que su imperio no tendrá fin. Es un Dios eterno. Es un Dios eterno. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Pero aquí el versículo 6 no termina de leer. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora algo tan importante. Jesús, viendo ya la persona de Jesús, recordemos en su nacimiento, en todo el proceso de su vida, ya Dios hecho carne. Si vemos nosotros a Jesús, lo admiraron en su, ya para nacer, lo que se leía en Lucas ahora, al inicio. ¿Quiénes anunciaron a Jesús? A los pastores. ¿Quiénes lo anunciaron? Fueron ángeles. Ángeles anunciaron el nacimiento de aquel niño, el nacimiento de este niño que Isaías había anunciado 700 años antes. Miles de años antes, en la creación de lo que Dios dijo en Génesis 3:15. Aquí viene a nacer. Fue admirado
llegaron unos hombres, 3 hombres magos. La Biblia no dice que eran reyes, pero los comerciales dicen los 3 reyes magos, les tienen nombres, pero la Biblia no menciona nombres también. Pero vemos nosotros, fueron a admirar la grandeza de Jesús. Jesús fue admirado. Por eso Isaías dice, admirable, consejero. Jesús cumplió cada detalle de lo que Isaías dice. Recordemos a los 12 años con quienes está hablando Jesús, dándoles cátedras a aquellos doctores de la ley. Jesús les estaba aconsejando. ¿Cuál es la reacción de aquellos hombres? Admirados por lo que salía de aquel niño de 12 años. No podían creer lo que estaba pasando ahí, pero ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, el Hijo de Dios. Ahora dice Isaías, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Eso es lo que tenía Jesús. Jesús no era un tipo guerrero, no era un tipo pleitista. Él era un hombre de paz, un hombre manso. Él decía las cosas con mansedumbre. Claro, en algunas ocasiones, ¿verdad? Si vemos cuando tuvo que tirarle las cosas a aquellos comerciantes. ¿Por qué? Porque Jesús era un celo, era celoso de su padre. Se enojó también. En muchas ocasiones o en algunas ocasiones les dijo sus verdades a los fariseos ahí, generaciones de víbora, esto y lo otro. Pero Jesús, tranquilo. No era que se le subía el mosh, ¿verdad? Como decimos nosotros ahí, porque pecó con eso. No, Jesús nunca pecó. Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, dice. Ahora nosotros podemos ver de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Si nosotros dejamos que verdaderamente Dios gobierne nuestros corazones, que ese Jesús de que la Biblia habla, que Él pueda reinar en nuestros corazones. Pero que verdaderamente nosotros le digamos que le autoricemos a Él, ¿verdad? Porque Él siempre está listo a responder nuestras necesidades. Ahora dice en Isaías capítulo 49, versículo 7. Vemos también, Isaías sigue hablando de Jesús. Isaías capítulo 49, versículos 6 y 7. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Versículo 7. Versículo 6. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. El versículo 7 del capítulo 49. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo. Al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes, lo verán reyes y se levantarán príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Hablando de Jesús. Aquí sigue Isaías engrandeciendo el nombre de Jesús. Isaías hablando de el poderío de Jesús en esta tierra. Y dice que eso sería eterno, un Dios eterno. No es algo pasajero. En el Salmo capítulo 22, versículos 14, 16 y 17, aquí vemos también Salmo capítulo 22, versículos 16, capítulo 22, versículo 14, versículo 16 y 17 dice, soy derramado como agua y todos mis huesos están desconyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas.
Versículos 16 y 17. Porque perros me han rodeado, mas ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Bueno, Jesús no era, como decimos nosotros cuando estuvo aquí, no era la monedita de oro para el mundo. Así como grandes multitudes le seguían, también recordemos que habían grupos que lo despreciaban. ¿Qué dice la palabra? Que procuraban matarle. Jesús no vino a competir con ninguno. Jesús no vino a ver quién podía más. Él vino cumpliendo el propósito de su Padre. Y lo cumplió a cabalidad. Y por eso dice, el versículo 7 dice, lo dilatado de Isaías capítulo 9. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. No tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, hasta hoy en día Jesús sigue siendo Dios. No quedó en la historia nada más. Como muchos en el tiempo de Jesús, por ejemplo, recordemos Juan el Bautista, él tenía discípulos. Y así hubo otros que se mencionan en la historia que tenían grupos, formaban grupos. Por eso algunos no creían que Jesús era el Mesías también. Recordemos de Malaquías a Juan el Bautista. Pasaron 400 años. 400 años. En esos 400 años fueron 400 años de silencio. Dios en ese tiempo no trató con el pueblo de Israel. 400 años de silencio. Ahora, ¿qué no pudo haber surgido durante esos 400 años? Muere Malaquías, el último profeta, podemos decir pero el último profeta fue Juan el Bautista. Voy a decir el penúltimo profeta. Pero el transcurso del tiempo que hubo, de ahí, por ejemplo, podemos decir de que surgieron los fariseos, saduceos, y de ahí venían los profetas con los menudeos, ¿verdad? Porque era un negocio. Era un negocio que tenían ellos con la cuestión de vender por los sacrificios, ovejas, palomas, todo. Era un menudeo que ellos tenían, ¿verdad? Era un negocio redondo que tenían. Los sacerdotes a un tipo como Ríos Montt. Bueno, pensemos en grande, ¿verdad? Tal vez usted puede recordar a Jorge Ubico, que no sé quiénes, que usted puede recordar de los que se mencionan en la historia de Guatemala, que como decimos levantaban armas, levantaban polvo donde estaban ellos. Así esperaba Israel a un Mesías. Pero Jesús vino, como dice Isaías, un príncipe de paz. Él vino, como decimos, a calmar las aguas. Tranquilos, yo no vengo a pelear con ninguno. Mi pleito sigue siendo con Satanás. Él no vino a competir con ningún político. ¿Qué hizo Herodes cuando supo que iba a nacer Jesús? Llamó a aquellos hombres que iban a adorarle. Averígüenme, le dice. Averígüenme para que yo también vaya y le adore. Y me dicen, ¿dónde está? Él no quería eso. Él quería deshacerse. Y como no
aquellos no regresaron por donde estaba Herodes, mandó a matar a todos los niños recién nacidos, ¿verdad? Bueno, pero Dios tenía un propósito para este mundo y lo tiene, y ese propósito está vigente. Está vigente, sigue vigente. No ha cambiado nada, no ha modificado nada el plan de Dios. Y hasta hoy en día sigue vigente para nosotros, para este mundo. Hermanos, la importancia de tener a un Dios grande en nuestra vida, de saber de que no solamente vino por unos, no vino por unos, por una clase social, Él vino por todos nosotros. San Juan 3:16, hasta los no cristianos lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Bueno, aquí vemos nosotros a un Jesús que vino a salvarnos de todo pecado. Gracias a Dios por ese plan de Dios. Y hasta hoy en día podemos agradecerle a Él por lo que Dios ha sido en nuestra vida. Los ángeles anunciaron al mundo a aquellos hombres: he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy en la ciudad de David. Era una noticia para todo el mundo. Y esa noticia sigue sonando. Y la iglesia tiene que seguir anunciando. Somos nosotros. Si los profetas anunciaron, los últimos que anunciaron fueron los ángeles, ahora es la iglesia que tiene que anunciar. Ahora, no que Jesús va a nacer, sino que aquel Jesús que vino como, y dice Isaías, como oveja al matadero, ahora va a venir como juez a juzgar a todas las naciones. Pero gracias a ese, voy a decir así, a ese evento importante que se cumplió, de que Jesús naciera en este mundo. Y que nosotros verdaderamente apreciemos, agradezcamos a Dios por la oportunidad de conocerle a Él cada momento de nuestra vida. Yo les invito a que se pongan de pie esta mañana y que verdaderamente reconozcamos la grandeza de Dios en nuestra vida. Que le digamos a Dios: gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a nacer, a morir, a resucitar, porque Él se levantó de esa tumba. Esa tumba está vacía. Está vacía, hermanos. Él vive, no solamente está allá, sino que también está en nuestros corazones. Y que la iglesia podamos glorificar a Dios por eso, por ese evento tan importante en la vida de la historia del mundo, de que eso es lo que se predica hoy, que Jesús vino a nacer por todos nosotros. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre esta mañana, Señor Jesús. Como iglesia te agradecemos y bendecimos tu nombre. Gracias por ese propósito, Señor. El propósito claro de haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias por enviar a Jesús, tu Hijo. Tú eres fiel, Padre Santo. Tu fidelidad es grande en nuestra vida. Así como aquellos ángeles anunciaron tu venida, Señor Jesús, ahora como iglesia anunciamos tu segunda venida también a este mundo. Gracias por esa oportunidad de conocerte, de amarte,
de servirte, Señor. Y queremos cada día, Señor, cada día conocerte más. Cada día, Señor, entregarnos más a ti, Señor Jesús. Adorarte, porque tú te mereces toda adoración. Aquellos grandes hombres te adoraron y hoy nosotros también te adoramos. Aquellos sabios te adoraron y ahora nosotros también adoramos tu nombre, Padre. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.